Bienvenidos nuevamente en el día de hoy, en ese taller denominado IA Responsable, 10 claves para salvar tu humanidad. Queremos hacer alusión a cómo la IA está ayudándonos en muchas tareas, por eso también este balance, este equilibrio de nuestro día a día, que pueden ser muy eficientes lo que hacemos, ¿cierto? Veremos algunas prácticas, unas buenas prácticas en el uso de herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan, a las cuales pues allí les ponemos el chulito positivo. Pero también hay algunos malos usos que algunas personas pueden darles a las herramientas IA, que nosotros también debemos conocer, que debemos estar atentos para que de alguna manera no tengamos o salgamos perjudicados. Y el título también tiene que ver mucho con muchos elementos que han venido desde la ciencia ficción, en que la IA pues tiene esa connotación, y específicamente en la robótica, en que quiere apoderarse de la humanidad o destruir la humanidad, o bueno, sí es cierto, digamos que eso se ve mucho en el cine, pero si eso lo llevamos a la vida real, debemos tener pues una visión muy crítica, un pensamiento que esté abierto, pero también dispuesto a de alguna manera juzgar cuáles son los mejores usos y cómo la humanidad también debe tomar un precedente frente al uso de estas herramientas tecnológicas. Entonces tiene mucho que ver con nuestra humanidad, pero también con cómo podemos aprovechar al máximo estas tecnologías. Entonces les voy a dar la bienvenida a nuestro director de innovación, Miguel Ángel Sotelo. Él les estará compartiendo esas 10 claves. Les pido por favor que anoten sus preguntas, que al final de la sesión vamos a hacer un conversatorio y es muy importante para nosotros escuchar sus opiniones. Adelante. Vale, muy buenas tardes, Yochira, muy buenas tardes a todas y todos los que se conectan a este taller de IA Responsable. Esto está también enmarcado en nuestro proyecto de 1000 días con IA aquí en la Contraloría, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a explorar, como decía Yoshira, cómo la inteligencia artificial puede ser un aliado y también una fuente de riesgos, por eso esta balanza, ¿cierto? Y según cómo lo usemos, vemos que necesitamos un equilibrio por muchas razones, pues para aprovechar el poder y el potencial que ya sabemos que tiene estas herramientas, pero obviamente sin perder el control. Y el objetivo es que podamos identificar las principales buenas prácticas y los riesgos más críticos, y también que reflexionemos sobre cómo mantener ese balance entre la vida personal y también profesional. Como bien lo decíamos, tenemos como dos lados. 10, hablábamos de 10 temas, digamos. Aquí lo organizamos en buenas prácticas y riesgos a evitar. Y vemos que aquí a la izquierda, pues vemos unas prácticas que nos potencian nuestra productividad, la creatividad y el aprendizaje, ¿cierto? Y a la derecha vemos otros riesgos, ya serían 11, pero vemos que se pueden generar unos riesgos de desinformación, de plagio, manipulación, y a lo largo de este taller vamos a ver esta parte de que es un deepfake manipulativo, y vamos a profundizar en cada uno, pues para que podamos mantener en esta balanza equilibrada, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a definir que las buenas prácticas y cuando las usamos la IA de forma responsable, vamos a amplificar nuestras capacidades naturales. Creo que eso es lo que se ha pretendido siempre de la inteligencia artificial, que lleve nuestras capacidades a su máxima expresión. Entonces, nosotros podemos organizar mejor el tiempo, redactamos de una manera más clara, investigamos más rápido y con mayor alcance, podemos generar ideas innovadoras. También, pues, los que les gusta el diseño de alguna forma, pues también lo pueden hacer con agilidad. Y vamos a ver en esta primera parte de nuestra balanza cómo aprovechar esas ventajas sin perder, pues, el toque humano, que es lo que le da el verdadero valor, pues, a todas nuestras acciones. Comencemos con una buena práctica. La IA detecta patrones. Cuando hablamos de organización personal y agenda inteligente, vemos que la IA detecta patrones de trabajo,
puede sugerir horarios y envía recordatorios según las urgencias. Por ejemplo, si ustedes tienen estas cuentas, todos tenemos una cuenta Google. Dentro de Google hay algo que se llama el Google Calendar o el calendario de Google, que nos puede reprogramar reuniones críticas cuando surjan algunos conflictos. Obviamente, pues tenemos que vigilar, ¿no? Este cuadro que vemos en amarillo, esa dependencia. No podemos perder tampoco nuestra habilidad de priorizar y negociar los tiempos del trabajo, de la vida personal también. Digamos que en nuestra primera parte de la balanza tenemos que podemos hacer una gestión inteligente del tiempo basada en prioridades reales. Un tema súper clave que también hemos visto en nuestro curso IA para Todos, que queremos invitarlo también a que lo tomen, es esta capacidad de redacción y edición de texto. Los asistentes de IA corrigen gramática y tono, también pueden adaptar los mensajes para diferentes audiencias, pueden convertir un informe técnico en un resumen ejecutivo, también nos ayudan a mejorar nuestra escritura. Tal vez el riesgo está en aceptar que todas las sugerencias sin verificar los datos o entregar textos generados sin reconocer su origen. Nosotros siempre debemos citar y revisar. La estrategia Conrad-Lorenz clave de esta parte es lo que hemos llamado internamente la declaración de inteligencia artificial en trabajos académicos, que está presente pues desde todas las asignaturas. También hay un formulario que permite hacer ese registro y creo que nos da también la tranquilidad de reconocer que la IA ha sido una fuente de ayuda para nuestro trabajo, pero ojo, siempre estamos promoviendo que el único responsable de lo que está escrito somos los seres humanos y los responsables de lo que dice, lo que se afirma y lo que concluye un texto. Eso siempre es clave tenerlo en cuenta. Tenemos en nuestra balanza de cosas positivas, de buenas prácticas, el trabajo para investigación y síntesis de información. La inteligencia artificial nos va a permitir que podamos revisar decenas, miles y cientos de artículos en minutos, ¿cierto? Podemos extraer hallazgos clave y tendencias. Imaginen, pongámonos en el papel de un investigador, ¿cierto? Que necesita resumir 50 papers de neurociencia, por decir algo. Él puede hacerlo, leer los 50 papers en detalle, me refiero a la persona, con una considerable inversión de tiempo. Ese trabajo humano sigue siendo muy valioso. Sin embargo, muchas veces ese trabajo también es repetitivo y tal vez a medida que pasa el tiempo puede empezar a perder profundidad en los detalles o hacer lecturas muy superficiales tal vez o interpretaciones erróneas. Sin embargo, con una inteligencia artificial podemos hacer ese análisis y extraer los conceptos claves y realizar una síntesis. Pero nunca debemos aceptar estos resúmenes sin verificar las fuentes originales para evitar propagar errores o conclusiones sesgadas. Una de las cosas que nosotros hemos visto con el que está atada como nuestra punto anterior de la redacción de textos es que los textos son de cierta forma muy coherentes, muy bien escritos, muy bien redactados, con reglas gramaticales perfectas, y eso a veces a uno la cabeza de pronto le queda como, uy, eso es correcto, eso está muy bien hecho, entonces uno lo asume como correcto y esa es una trampa, porque probablemente pueden haber errores de fuentes o no es correcta la citación respecto a lo que está haciendo en la síntesis. Entonces es gran ayuda, pero verifiquemos siempre las fuentes. Cuando nosotros queremos trabajar en campañas que implican creatividad, ¿cierto? La IA es como
un gran, como dicen en el boxeo, el sparring, que es cuando el boxeador entrena como con su entrenador, pues, para la redundancia. Entonces ese sparring le ayuda ahí como para uno sortear los golpes y que aprenda. Entonces la IA en una actividad de creatividad, y esto estamos hablando desde el punto de vista del marketing, de la publicidad, de todas las áreas en las que tenemos que generar ideas, pues la IA funciona muy bien. Nos puede ayudar desde generar el título, los conceptos de una campaña y múltiples enfoques, y pues un equipo de marketing, unos estudiantes de marketing, también, por ejemplo, pueden tener 50 ideas iniciales en media hora sin problema. La precaución, siempre como todo, es no depender de estos patrones repetitivos ni apropiarse de ideas ajenas sin reconocimiento. Clave, recordemos que la IA viene de un proceso de entrenamiento. Ese entrenamiento se refiere que la programación de estos sistemas se ha hecho con datos. ¿Datos de dónde? Datos de Internet, datos de fuentes de bases de datos, datos de todo lo que se pueda conseguir en línea. Y muchas veces, y eso está pasando, esta IA genera ideas que ya se han generado previamente. Recuerde que esa palabra de IA generativa, predictiva, lo generativo, pues viene de tomar elementos sobre las que ella fue entrenada. Entonces debemos tener mucha precaución con eso. Sin embargo, es un gran asistente para esta parte de la creatividad. Los diseñadores, a los que les encanta el diseño gráfico y la producción audiovisual, el audio, el video, todo ese tipo de cosas, las herramientas también crean prototipos visuales, lo que llaman moodboards, en minutos. Muchas veces, a veces crear esto puede tomar tiempo para hacer una o dos opciones. Con eso podemos generar, no sé, un diseñador puede proyectar hoy día 10 opciones de una interfaz, ¿cierto? En una hora, pero obviamente toca revisar las licencias de imágenes y adaptar los diseños para evitar problemas legales y mensajes engañosos. Digamos que hasta aquí, en este punto de la balanza, bueno, hay muchísimos más, pero vemos que la IA siempre va a ser un gran complemento a nuestras habilidades humanas. Lamentablemente, y tal vez esto es lo que queremos que en esta sesión de IA responsables veamos cómo estos malos usos y riesgos de la inteligencia artificial, incluso a veces, hacen que esta balanza se nos vaya para el lado, en este caso, el lado derecho, o sea, el lado de los malos usos. Entonces, ahí no perdimos el equilibrio, porque es lo que vamos a ver a continuación. Así como vemos que es muy valiosa y va a ser muy peligrosa si se usa mal. ¿Por qué? Puede desinformar masivamente, manipular emociones, causar daños irreversibles en personas y sociedades, y cada uso pues que se haga irresponsable erosiona pues la confianza del público con esta tecnología. Y pues vamos a revisar los principales riesgos. Uno, primero, es la desinformación y lo que llaman las noticias falsas o los fake news. Como vimos, la IA crea artículos falsos muy bien escritos, crea imágenes muy convincentes y videos deepfake que parecen auténticos. Ahora vamos a ver unos 7 ejemplos sobre eso que me parece muy interesante. Y ustedes ya han visto en noticias con casos como de candidatos políticos difamados, y ahora estamos acercándonos a una campaña electoral. De hecho, ayer hubo un seminario muy interesante acerca de las noticias falsas en tiempo de elecciones, y obviamente para protegernos debemos verificar siempre las fuentes, ¿cierto? Usar herramientas. El concepto en inglés es como de la verificación rápida, de pronto ustedes lo han escuchado
en noticias o así como el fact-checking, o sea, o los fact-checkers o personas que se han dedicado a rastrear el origen de estos videos e imágenes sospechosas. Entonces, nuestra balanza empieza con esta desinformación. También tenemos uno muy relevante en nuestra actividad aquí en la Konrad Lorenz, que es obviamente el plagio académico y creativo. Eso lo estamos viendo. Cada vez más estudiantes y también nosotros como profesionales entregamos y hacemos trabajos de diferente índole, o sea, informes, tareas, revisión de datos generados por IA, muchas veces sin citarlas. Esto afecta un concepto muy clave para nosotros, que es el de la integridad académica y el pensamiento crítico, ¿cierto? Esto trae unas consecuencias, pues también muy graves, que es lo que vemos, esa pérdida de habilidades de escritura al depender completamente de la inteligencia artificial, dado que al ser tan rápido, pues nosotros ya no hacemos esa conexión del cerebro lectura o cerebro teclado o cerebro escribir. Escribir sigue siendo algo muy valioso. Entonces va a producir eso, también un deterioro del pensamiento crítico, asumiendo que todo lo que está escrito es verdad, ¿cierto? Y obviamente eso puede generar a futuro que se desvaloricen los títulos académicos. Entonces es muy importante tener nuestra prevención, requiere políticas claras como nuestra declaración, ¿cierto? La declaración de uso de inteligencia artificial, herramientas de detección que realmente hoy en día son herramientas que son poco efectivas, dado que las inteligencias artificiales, antes, digamos, estamos antes, hace 2 años, 3 años, uno reconocía patrones muy comunes en los textos, ¿cierto? El famoso que termina en conclusión. Hay unos patrones que no se requieren ni siquiera una máquina, uno lo lee, me complace, lo detecta uno pues con sus habilidades humanas. Sin embargo, las IAs también están aprendiendo el término a mí nunca me ha gustado, lo dicen término como humanizar, lo usan, humaniza ese texto, hay herramientas que llaman así, que humanizan los textos, pero también esta técnica de preguntarle lo que llamamos el prompt, o simplemente el formularle a la IA una pregunta. Si se tiene la suficiente habilidad, puede empezar a generar textos como nosotros hablamos o escribimos. Entonces, los detectores no van a tener mucha efectividad en ese sentido. Por supuesto, también se debe tener una cultura de ser transparente, que se valore también el aprendizaje real. Bueno, aquí ya empezamos, aquí empieza a desbalancearse más nuestra balanza con el tema de estafas digitales y suplantación. La IA escribe correos, estos de lo que llaman phishing, de pescar a usuarios incautos, perfectos. No sé si ustedes han recibido mensajes que crean perfiles falsos muy realistas para fraudes. Hay, por ejemplo, correos bancarios generados por IA que piden los datos, ¿cierto? Bajo, así entre comillas, el pretexto de actualizaciones de seguridad y el correo eso llega con el membrete del banco X, muy bien diseñadito, muy convincente, mensajes de textos igualitos a los de los bancos y que en este enlace, un enlace que es falso, que uno no se da cuenta si no lee, y entonces para mitigar eso siempre es verificar los remitentes, ¿cierto? Y no compartir datos sensibles ni aplicar autentificación de 2 factores. Esta aplicación de 2 factores que requiere un poco más de habilidad técnica. Se requiere que tengamos una aplicación adicional en nuestro celular que genera códigos y que se verifican en tiempo real. La aplicación lo hace. De pronto en un tema más adelante podemos hacer ese tipo de ejercicios, no en esta sesión, sino enseñar como ese tipo de estrategias. Y tal vez incluso muchas veces las estafas digitales sí que tienen más que inteligencia artificial, mucha malicia indígena,
porque la mal llamada malicia indígena, estamos hablando mal de nuestros indígenas, la mal llamada malicia indígena, en la que digamos que la inteligencia radica como en tener habilidades sociales y comunicativas, muchas veces por teléfono. Hay gente que hay call centers bueno, de gente del crimen que hacen muy convincente y te extraen y te empiezan a pedir datos de manera muy convincente. La gente es muy amable cuando habla, entonces también es otra forma de la inteligencia natural que la podemos atar también como a esta parte de la suplantación. Aquí ya entramos en un tema muy interesante que les decía, es los deepfakes, y la manipulación emocional. Entonces hoy es posible generar videos, audios falsos y casi imposibles de detectar. Y estamos hablando que con 30 segunditos de mi voz que alguien obtenga, puede generar un perfil de mi voz y hace un mensaje, no sé, para llamar a mi familia, llamar a mi hijo y decirle que tengo algún lío, que me envíe plata. Eso está pasando. Y esos audios son casi imposibles de detectar. Eso ya han causado, pues, hay crisis diplomáticas, hay pérdidas millonarias, vamos a ver, como en transferencias bancarias. Y eso ha pasado, eso pasó como una curiosidad. Yo no sé si ustedes alguna vez usaron unas aplicaciones de celular que uno podía ponerse la cabeza como en pedazos de película. Entonces yo me reemplazaba, no sé, por El Padrino, por Indiana Jones, me reemplazo por X personaje y uno solo necesitaba una foto y uno allá aparecía bailando, haciendo cosas y uno le parecía divertido. Y eso, realmente, eso pasó de esa curiosidad tecnológica a ser una amenaza real. Videos y audios que engañan a la gente, polarizan y dañan reputaciones. Eso va a tener una estrategia, digamos, es que eso va a ser obligatorio, y lo vamos a ver al final, que tenga marcas de agua digitales y políticas en plataformas de educación pública y herramientas de detección que ayuden a esto. Aquí en pantalla vemos como una pequeña proyección de cómo ha evolucionado esto de los deepfakes políticos. Hace unos 4 años, eso ahí, uno de experto pues detectaba que tenía problemas ahí de audio, de movimiento de los ojos falsos, ¿qué tal? Hoy en día, ya hace 2 años, ya es difícil distinguir un video real de un video falso distribuido por redes sociales. Y hoy también ya en 2024, 2025, lo que viene, se pueden hacer en tiempo real y masivo. Tiempo real está hablando es que ustedes me estaban viendo a mí ya arriba, pequeñito, pero seguramente también puedo generar un video falso del que yo estoy hablando, así en una conferencia en vivo. Entonces, aquí podemos ver ya un pequeño ejemplo de cómo en esta técnica se crea contenido tan falso. Vemos aquí un señor que se toma una foto y le hacen un deepfake para que se parezca, para que sea igualito a Tom Cruise, el actor. Es muy difícil si uno le presenta la imagen de la derecha, sí, es Tom Cruise, pero no es Tom Cruise, es una imagen que adaptó la imagen de Tom Cruise a partir de la imagen del señor que vemos ahí. Entonces vemos que es tan realista y pues identificarlo es bastante difícil. Bueno, ya decíamos que pues, consiste el deepfake en usar IA para replicar rostros, voces, mezclar contenidos reales con inventados, que eso es gravísimo. O sea, ustedes pueden, hay ejemplos de noticias o apartes de noticias de televisión que son reales, toman este pedazo y lo mezclan con un pedazo inventado por la IA y generan un solo video y uno piensa que es sobre lo mismo y así están engañando mucho a las personas. Entonces, eso es clave. Y veamos estos 7 casos que les voy a mostrar. Aquí vemos una imagen de cómo a partir de imágenes icónicas desde el arte, como la Mona Lisa, como Salvador Dalí, como la chica del arete de perla, una obra artística,
se generan imágenes y esa secuencia que vemos hacia la derecha no son reales, son creadas a partir de elementos visuales. Y cuando digo creadas, no es que fue un experto allá en Photoshop o en alguna herramienta que empezó a no. Esto simplemente a partir de una imagen, en el caso, digamos, de Salvador Dalí, que es este señor con este bigote, esta imagen, yo simplemente doy una instrucción a una IA. A partir de esta imagen de Salvador Dalí, genérame 4 imágenes como si él estuviera hablando y con diversas expresiones. Eso es todo. Y ya, lo escribe y en segundos les va a aparecer eso. Eso no lo vamos a enseñar acá, pero así les cuento que funciona. Y miremos también otros ejemplos concretos. Esta fue muy famosa. Se mezcló a Lionel Messi, ¿no? El futbolista, y entonces hizo una estafa publicitaria que básicamente mezcló en una entrevista real, ¿sí? Una entrevista de él, con un contenido falso para promover una aplicación inexistente que se llamaba Wildcat Type, que era como de inversiones, como de casino, algo así, y esto engañó a muchos usuarios en redes sociales, porque pues obviamente Lionel Messi tiene muchos seguidores en redes sociales que creyeron que era él patrocinando este producto. También hay uno muy conocido, que esto sucedió a finales del año pasado, Arut. Esta es una empresa de arquitectura en Hong Kong. Básicamente, ¿qué hicieron? Un empleado transfirió 25 millones de dólares tras una videollamada que parecía ser con su director, pero era falso. O sea, así como estamos viendo, entonces, oye, Miguel, necesitamos transferir esta plata para tal proyecto. Este es el número de cuenta, por favor, hazlo rápido. Pues resulta que esa videollamada no era el señor, sino era un fake, y esta empresa perdió 25 millones de dólares en 15 transferencias falsas. Y no se dieron cuenta sino mucho después. Hay un caso de estas dos empresas muy parecidas también. En Ferrari, unos intentos de fraude así de alto perfil. Imitadores, esta vez imitan la voz del CEO de Ferrari para una transferencia millonaria. Obviamente, pues fueron frustrados porque hay empleados que detectaron como inconsistencias en el audio y en video y no se lograron. Lo mismo con una empresa, WPP es una inversionista pues de bolsa, y lo mismo intentaron a través de un WhatsApp y audios de YouTube, y obviamente también se detectó porque pues estuvieron muy atentos a que se detectara el fraude. Entonces lo clave también es que tengamos una capacitación constante y conocer todas las técnicas que se inventan. Si ven cómo se ha desbalanceado nuestra balanza, entonces acá hay otros dos casos súper interesantes. Uno es de una escuela en Baltimore, en Estados Unidos, un audio falso, ¿sí?, de un director. Declararon comentarios racistas y eso pues generó amenazas de muerte. Eso se vio en internet y qué tal. Y este de abajo es el presidente Zelensky de Ucrania durante pues, esta guerra. Pues, es la guerra más tecnológica y más el peor uso de la inteligencia artificial a todo nivel, desde armas, drones, comunicaciones, y aquí crearon un video, los rusos, presuntamente, en el que el presidente Zelensky se rinde. Vamos a ver si se alcanza a ver acá. Aquí está. Bueno, este video el presidente lo difundieron a los soldados diciéndole que ya no damos más y que nos vamos a rendir. Y esta es la imagen, porque son las típicas apariciones que tiene el presidente. Obviamente aquí se alcanza a ver, si ustedes lo notan, hay una cosa como muy lenta, bueno, esto es como hace 2 años. Sin embargo, ustedes imagínense en un escenario, no sé, en medio de la guerra, viendo esto en un celular así pequeñito,
con un ruido externo, usted dice, ay, sí, es el presidente Zelensky. Y esto se está volviendo tal vez una de las grandes amenazas de la inteligencia artificial, es este tipo de cosas. O sea, así como lo vemos, también pueden hacer un video de uno y a la familia. Y es terrible, esto es lo que va a estar sucediendo. Lo veremos también, y ojalá no sea así, pero va a ser en toda esta campaña presidencial que se acerca aquí en Colombia. Imágenes y videos generados por IA. Esta también es otra estafa con las famosas criptomonedas. Se hicieron deepfakes de este señor que se llama Elon Musk, promoviendo falsas inversiones en Bitcoin, ¿cierto? Entonces, pues obviamente ese señor es el dueño de Twitter, bueno, el dueño de lo que se llama X, y obviamente pues él tiene muchos seguidores y aproximadamente unos 7,000 personas invirtieron en esto que es falso y se perdieron 80 millones de dólares. Entonces, y esto es parte del video falso, ustedes lo ven acá, bueno, tiene esta línea blanca y ahí hicieron unos análisis de la voz. Este fue mucho más elaborado y la gente cayó pues en la trampa de invertir en esto porque fue muy convincente. Entonces, como hemos visto, estos deepfakes son muy peligrosos porque pues obviamente hay una credibilidad aparente, ¿cierto? Cada vez son más realistas, el alcance es mucho más amplio. Alguien ve esto y lo envía por celular y se lo envía en el WhatsApp a la casa, a la mamá, a la tía, a nosotros, si uno cree y le envía, y eso, el concepto de esta palabra viralizar es eso. Esto puede empezar por una persona que se lo dice a otra y esta otra a todos, y esto en minutos se replica haciéndonos creer que es cierto. Entonces, fíjense el daño de la reputación, el daño emocional, el costo económico y político que puede tener este tipo de elementos. También pues hay algunas estrategias para que nosotros nos podamos proteger. Una en estas cosas de promesas de alto ganancia y de éxito rápido y que vengan como celebridades. Yo creo que esto sí es de nuestros padres, de nuestros abuelos. Siempre desconfíe de lo que es demasiado bueno. Sí, o sea, de entrada desconfíe porque este tipo de cosas no son reales. O sea, duplicar dinero. Entonces, hay que verificar la fuente original. Para esta sesión no lo conseguí, pero había algo con Nubank, banco pues del colombiano David Vélez, y que él hablaba de inversiones y era una entrevista del Real y uno decía, bueno, sí, entonces es ese tipo de cosas. Muchas veces, aunque esta parte de la calidad ya se está refinando mucho, pero todavía hay cositas, hay fallas visuales, hay movimientos repetitivos, o sea, como que siempre hace el mismo movimiento. Entonces ahí sincronizar esto que llaman el lip sync, los labios con el audio, porque muchas veces estas herramientas están en inglés y no logran perfeccionar como esto que llaman el lip sync. Entonces se ve extraño. Y también la baja resolución en tiempos de estos super teléfonos que tenemos de 4K, todo lo otro siempre viene como pixelado, como con punticos, como borroso, porque es una forma de disimular los errores. Entonces tengan cuidado con eso. Hay ya otros niveles más avanzados, que es usar software de seguridad. O sea, hay que usar software, hay antivirus, hay filtros de correo que también ayudan a detectar ciertas cosas a nivel de lo que recibimos en nuestros computadores. En el correo nos ayuda entonces a tener una buena herramienta. También pues hay otras estrategias, como vimos. Obviamente si ustedes son personas que tienen que autorizar pagos o cosas así, no lo hagan por una sola llamada, tengan códigos internos, validaciones paralelas, claves, muchas veces esos claves entre las personas que manejan eso. También estas actividades de formación o capacitación continua es importante. Esto se refina, ya el día de mañana habrán otro tipo de cosas,
Entonces es bueno reconocer y formar al personal para reconocer inconsistencias en audio, videos o voces robóticas, y se pueden utilizar algunas herramientas de detección. Hay una que se llama Sentinel, Sense, hay varias que, digamos, esto sí ya requiere unos niveles de inversión y de conocimiento, pues, para detectar anomalías de la voz y ese tipo de cosas. Pero es bueno saber lo que existe. Y obviamente, pues, estamos en esta nueva, totalmente desbalanceada realidad digital. Lo que vemos es lo que ya hemos hablado. Entonces, pues, hay un sitio que se llama altadensidad.com que tiene, pues, unos artículos muy interesantes que yo los invito a que también lo revisen. Ahí escriben artículos muy interesantes de donde tomamos esta información. Ya finalizamos el tema de los deepfakes. Hay otro tipo de mala práctica que son los sesgos y la discriminación algorítmica. Básicamente, ¿qué significa esto? Que estas inteligencias, estas máquinas son entrenadas con datos sesgados que pueden discriminar de todas las maneras, pues para un empleo, para un crédito, para actividad de justicia. Bueno, ahí ya hay unos casos documentados en Estados Unidos que muestran que hay un 73% de sesgo por género y también unos por error racial, ¿cierto? Entonces, hay que hacer auditorías, hay que tener unos set de datos diversos y una supervisión humana, pues para que este tipo de situaciones no se presenten. Este es otro tema supremamente grande. Podríamos quedarnos toda la tarde hablando de sesgos y no terminaríamos sobre lo que se está viendo en Internet. Hay imágenes, que él crea imágenes también relacionadas con razas, entonces también es de cuidado esta parte. Y bueno, hemos visto cómo se nos desequilibró esta balanza y yo creo que hay que entender que la mejoría es la que nos amplifica lo humano, ¿cierto? Necesitamos una gran colaboración hombre-máquina, pero que haya transparencia, verificación, hay ética en cada aplicación. Aquí hay aplicaciones que sirven para todo, solo por fines comerciales. Es donde también uno debe tener en cuenta que estas empresas deben tener también un marco de producción o de creación muy ético. Sin embargo, pues el dinero es lo que es lo más relevante, entonces tenemos para eso. Entonces también aquí quisiera que, bueno, nos falta una parte, pero que de toda esta parte de nuestra balanza y que la podamos equilibrar, hagamos también una reflexión personal, o sea, qué acciones concretas cada uno va a asumir para mantener esta balanza con la IA, porque fíjense que no se trata de prohibirla, pero tampoco se trata de dejarla que sea tan flexible para todo lo que vimos, que no es los usos riesgosos. Entonces es muy bueno que siempre que veamos esto, bueno, con la IA voy a hacer esto, pero también voy a tener criterio para esto. Bueno, eso es una cosa que hacer muy personal, que cada uno pues podamos hacerla y pensar en todo lo que hemos visto en esta sesión. Aquí, aquí hay una serie de herramientas también que pues, las podemos compartir de verificación. Algunas son muy funcionales, otras no tanto. Bueno, sobre todo las de detección de texto generado por IA. También hay unos cursos especializados también. Bueno, nosotros aquí en Conrad tenemos nuestros talleres de IA responsable, nuestro curso de IA para todos, pero hay bastantes cursos en Internet, ¿cierto? Hay unos marcos éticos que ya hemos compartido en otras sesiones con docentes, los principios IA de la UNESCO, hay unos lineamientos sobre la ética para IA de la Unión Europea y cosas así. Entonces es importante eso. Y si ustedes quieren ampliar el tema y tienen dudas, también pues pueden escribirnos a nuestro, aquí me faltó el punto edu.com, pero es nuestra dirección de internet. Lo que les digo, entonces, la idea es que de todo esto podamos hacer un plan de acción personal
evaluemos cuáles son las inteligencias artificiales que usamos hoy. Y pensémoslo no solo para uso académico. La uso en mi casa, la uso para mis recetas, las uso para buscar cualquier tipo de información, la uso para viajar, la uso para... Entonces miremos eso. Y también es importante establecer unos límites, qué tareas delego y cuáles no, ¿cierto? Los protocolos que hablamos para verificar el contenido y la formación a nuestro equipo. Y cuando hablemos de equipo, no hablemos de equipos de trabajo, sino mi equipo en casa, mi equipo familiar, qué hago con mi papá, con mi mamá, las personas mayores, que obviamente no pueden tener como todo este bagaje, sino de una vez el contenido final. Entonces, ¿cómo hacemos? También con qué estrategias tenemos con nuestros equipos en ese sentido. Aquí ya, digamos, como para este tema de la IA responsable, ahí vemos qué es lo que está pasando pues, en el mundo de hoy, cómo se están ya generando las regulaciones que les voy a mostrar a continuación. Vemos la gran preocupación que tienen los ciudadanos con la transparencia del algoritmo, entendiendo de cómo la IA pues, está funcionando, qué es lo que determina que funciona la IA. Entonces, estas cosas las podemos ver aquí, ya finalizando. Pues, ahí tal vez de los países o de la reglamentación de IA más seria, más estricta y con resultados reales es la europea. Ellos se han tomado muy en serio, pues de hecho es el primer marco legal integral para la IA y ellos lo tienen envasado pues en unos niveles de riesgo, ¿cierto? Y que imponen también unas obligaciones proporcionales. Aquí podemos ver desde la prohibición de usos inaceptables hasta requisitos de transparencia limitado. Entonces, esta regulación de la IA define cómo se debe gestionar cada tipo de aplicación de inteligencia artificial. Vemos que esto está muy reciente, hay desde riesgo inaceptable, lo que hemos visto para ellos, esta manipulación casi subliminal, ¿sí? También lo que es vigilancia, las cámaras y todo este tipo de cosas es un riesgo que no es aceptable. Hay pues los de alto riesgo, hay unos riesgos limitados y también pues hay riesgos mínimos para este tipo de inteligencia artificial. Y aquí vemos qué aplicaciones y qué sanciones pues van a tener. Si ustedes fijan, de todas maneras, que es una de las más estrictas, hay algo que los puede dejar pensando, es esta parte aquí en azulito claro. Esta regulación excluye los usos militares. Y obviamente eso es una puerta de entrada pues, para que ocurra cualquier tipo de cosas con el uso de estas inteligencias artificiales, etc. Aquí los tipos de sanciones que en este momento existen en Europa con eso son considerables, hablamos en millones de euros. Y obviamente esto pues obviamente sigue siendo una de las estrategias más interesantes. Creo que el objetivo de ellos es que se garantice un desarrollo seguro de la IA, promoviendo transparencia, respetando los derechos fundamentales y generando pues una confianza pública y obviamente empresarial. Y esto, ya con esto finalizo, ya está reglamentándose una normativa de etiquetado de IA. Cuando hablamos de etiquetado de IA, significa que todo, a partir en un año más o menos, en 11 meses, en 2026, todo contenido generado por IA deberá llevar un doble etiquetado. Eso significa que nos deben decir que eso está con IA, o sea, un aviso visible para personas y una marca técnica para detección automática. Eso técnicamente va a tener sus retos, pero tiene que decirnos, este texto, esta imagen, este video ha sido generado con IA. Y pues obviamente Europa es muy vanguardista, entonces esto va a regir para toda la Unión Europea sin excepciones. Sin embargo, estas normas en nuestros países a veces son también como el marco de referencia para nuestras normas futuras, entonces hay que tenerlo en cuenta.
Y la clave, como vimos, de todos los sectores, de hecho, pues todos están sobre las excepciones, donde deben etiquetarse, ¿cierto? En esta parte de los deepfakes. Siempre decir esto es un deepfake y está manipulado. Si no se hace, eso tiene unas sanciones muy fuertes, unas multas, como vemos, desde 15 millones de euros a 3% de la facturación global por no cumplir esta norma. Se lo toman muy en serio los europeos en esta parte, ¿cierto? Y obviamente todo esto que se requiere, digamos que el etiquetado busca proteger frente a lo que vemos que es el desbalance total del uso de la IA, es la desinformación, ¿cierto? Y lo que se quiere es reforzar la transparencia, equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de la veracidad, ¿cierto? Es una medida, creo que equilibrada, hablando en términos de balance. Y bueno, yo les agradezco a todas las personas que hoy me han escuchado. Aquí no queda más que decirles gracias. Digamos, este uso de la IA responsable es una construcción colectiva de nosotros como seres humanos, como este colectivo que estamos acá, con nuestro colectivo académico, con nuestro colectivo de la familia, como sociedad. Y es importante que participemos pues, de estas formaciones, divulguemos también esta información, estémonos formando. Aquí en Conrad tomamos muy en serio todo lo que es el uso de la IA y continuaremos como generando esas estrategias para que ustedes pues conozcan uno más. Más sobre el tema. Aquí dejamos nuestra dirección. Y obviamente esta es una larga conversación, ya he hablado yo solo. No sé si ustedes quieren compartirnos sus opiniones de lo que vieron, si tienen dudas, aquí estamos muy abiertos a que nos compartan sus experiencias. Muchas gracias a todos. Gracias de verdad. Estamos aprendiendo. Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Este curso pues, virtual que estamos haciendo, ¿vamos a tener la posibilidad de tener algún contacto por internet, por teléfono, con un asesor, con alguien que nos oriente en algunas cosas puntuales? ¿Con quién tengo el gusto? Con Gloria María Berrío. Gloria, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno. Muy buena pregunta, vale. El curso IA para Todos en esta etapa inicial es un piloto realmente que estamos haciendo. Este curso inicialmente no tiene como un acompañamiento, sin embargo, este curso sí va a tener ya en su difusión posterior comercial como unas sesiones las llamamos sesiones sincrónicas o sesiones presenciales, como en este formato, para cada módulo que tiene el curso. Sin embargo, también, pues nosotros tú haces parte como de ese grupo muy selecto que nuestra fundadora, la doctora Sonia, nos invitó pues a que lo tomaran. Ella también ha sido muy receptiva y que tengamos un canal de comunicación. Igualmente, en el correo de innovación, también puedes poner esa inquietud y si logramos un quórum interesante, podemos hacer unas sesiones sincrónicas así de esta forma, Gloria, para que puedas hacer tus preguntas. Obviamente ya estamos trabajando 4 módulos como con 4 herramientas, bueno, es otro tipo de dinámica, pero claro que sí, para nosotros es muy importante también tener estas apreciaciones, conocernos. Nos hemos conocido solo por correo electrónico, pero cuenta con que sí se van a generar esas sesiones. No sé si en el curso podemos hacer, seguramente sí me comprometo a hacer una sesión como de cierre, así ya cuando ya todos hayan avanzado, ya hay gente que lo está acabando, y pues estaremos aquí con el equipo de innovación, con Yochira, con Giovanni, con Juliet y conmigo, pues para poderte también ayudar a resolver manejos específicos del curso, pero cuenta con eso que sí lo hacemos. Ok, o sea, en este momento no.
Hoy no, hoy es otra sesión. No, hoy no, pero Hoy, digamos, uno escribe y pide una cita para tener una comunicación puntual, ¿eso es posible? Sí, claro, al correo donde nos hemos comunicado, claro que sí. Perfecto, ahí nos puedes escribir, yo sí. te contesto como parte del equipo y lo podemos concertar, pero ten la seguridad que te ayudamos con todo. Muchas gracias, sí señor. Vale, Gloria. Gracias. Bueno, antes de finalizar, de igual manera, pedirles si tienen alguna pregunta. Permíteme un momentico. Profe Giovanni González. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes, Yochira. Buenas tardes a todos los compañeros. Me alegra mucho saludarles y bueno, pues realmente este tipo de espacios son espacios muy valiosos que nos ayudan como a reflexionar sobre este tema tan importante. Miguel Ángel, yo te quería preguntar, ¿cómo va ese avance en la revisión de alternativas de evaluación básicamente de análisis de coincidencias o todo lo que refiere básicamente a mirar la posibilidad de identificar, que yo sé que eso es muy complicado actualmente, algún tipo, digamos que, de elemento para identificar, pues, materiales realizados con IA particularmente? ¿Ya se ha hecho algún avance en eso? No sé, me gustaría que de pronto... Sí, claro. Gracias, Giovanni, por tu opinión. Nosotros siempre aquí desde Innovación estamos evaluando herramientas y también haciendo algunas evaluaciones, sobre todo que ya nos han ofrecido, que hemos encontrado. Nosotros hace un año hicimos, y creo que lo divulgamos, como una prueba con 2 software, de hecho, y vimos los retos que tiene, digamos, la parte de coincidencias de texto tradicionales, siguen siendo una habilidad que tienen estos programas, detectan. Sin embargo, en la parte de detectar si está generado por IA, tienen deficiencias, pero sobre todo hay como 2 líneas. Una de identificar un texto que fue producido hace mucho tiempo, digamos, yo tengo ya una prueba estandarizada aquí interna, que es hacerlo con 12 documentos, 3 de los cuales son documentos que tienen 6 años o más, documentos que por ningún motivo usan IA, ¿cierto? Y esa prueba lo que hace es, bueno, lo pasa en los diferentes programas y empieza, ya no tengo aquí el valor, pero uno decía, bueno, este documento es un 70% producido con IA. Yo, ¿pero por qué? Y entonces ahí es donde uno empieza a dudar, es todo lo que llaman los falsos positivos, es que estas herramientas siguen teniendo debilidades. De hecho, nuestra directora de investigación, este lunes que viene, el 22, vamos a revisar un proveedor con una herramienta que promete mucho respecto a este área. Y por supuesto, yo les voy a compartir como estas pruebas que hacemos, que son, yo las considero que son unas pruebas muy bien realizadas porque nos permiten, bueno, tomar una decisión, que es lo que llamamos siempre a las altas directivas para la adquisición de estas herramientas. Es lejano, es retador para estas empresas, también porque los términos en los que finalmente ellos se comprometen, pues dicen, bueno, esta es la evaluación, sin embargo, pues son miles, como puede que cometamos este error, puede que entonces uno queda también como en un estado ahí sí de balanza cero porque no sabe si sí o si no. Entonces, pero sí, Giovanni, la sugerencia lo vamos a seguir evaluando. Sé que obviamente, aunque la IA es todo lo que estamos en este momento, el uso tradicional de los textos tradicionales sigue siendo vigente. Entonces, vamos a continuar con esta revisión de herramientas y proponiéndole a las altas directivas para ver. Pero claro que sí. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta o si en el chat no la pueden hacer. Con gusto, pues, las vamos a contestar. Ya siendo muy puntuales con la hora programada para el taller, ya nos quedan 2 minutos para las 5 de la tarde. Igual ahí en nuestro correo pueden formular sus inquietudes, pueden hacernos las preguntas que
que tengan sobre este tema. Y los invitaremos a este semestre, vamos a hacer otro taller de IA responsable. Ya vamos a ver en qué estado está nuestra declaración, los comentarios que nos han hecho los docentes. Hay estudiantes que participan también de este taller y nos cuentan también qué es lo que está pasando. Es un tema que día tras día pues sigue teniendo relevancia, pero fíjense que nuestra estrategia de cierta forma de equilibrar y blindarnos frente a estos trabajos académicos. Entonces, posteriormente pues los invitaremos a que también sean muy participativos de este taller. Les mostramos en qué va. Vamos a ver toda la cuestión cuantitativa de declaraciones, qué herramientas que hemos visto, para que ustedes también nos puedan dar sus opiniones. Bueno, yo les agradezco a todos y todas. Muchas gracias a los asistentes también externos, que sabemos que aquí están bastantes interesados del curso IA para Todos, y que esta formación o que esta información les haya sido de utilidad. Muchas gracias y muy buenas tardes.